Bueno, pues ahora vamos a ver los elementos más profundos situados en relación con el plano prevertebral en el presoma. Lo primero que vemos son las vértebras cervicales de la columna vertebral, aquí, y también vemos, por lo tanto, los músculos prevertebrales. Tendríamos el músculo largo del cuello a ambos lados de esas vértebras cervicales y el músculo largo de la cabeza. Músculo largo de la cabeza, que vemos cómo llega pues, a la cabeza. También vemos los músculos escalenos. Aquí veríamos ese músculo escaleno anterior, el músculo escaleno medio y el músculo escaleno posterior. El músculo escaleno también se ve en este lado, aunque se ve peor. Vemos aquí el escaleno anterior, el medio un poquito peor y ya el posterior el que se ve el peor de todo. Bueno, tenemos que saber en relación con los escalenos también la relación que van a tener con los vasos, los nervios y demás. Tenemos aquí, por ejemplo, el nervio escaleno anterior, vemos como que tiene la misma dirección que la yugular interna. Va a ser un músculo que se va a encontrar posterior a la vena subclavia y también elementos que se van a encontrar anteriores a este músculo escaleno anterior va a ser el nervio frénico. Nervio frénico que será importante y fácil de localizar porque es satélite de la arteria cervical ascendente. Entonces va a tener la misma dirección que la yugular interna, por delante de él se encuentra la vena subclavia y también el nervio frénico, que lo distinguimos bien porque es satélite de la arteria cervical ascendente. Entre el músculo escaleno anterior y el medio, pues vemos cómo va a pasar el plexo braquial y también plexo cervical. Y ya está, esas serán las relaciones más importantes con los músculos escalenos. Bueno, ahora vamos a ver el sistema simpático aquí en el presoma, que ya lo vimos en la segunda práctica, pero bueno, lo repasamos otra vez. Esta sería la cadena ganglionar simpática o tronco ganglionar simpático o cadena simpática para vertebral. Aquí tendríamos el primer ganglio, que es el ganglio simpático cervical superior, que lo conocemos porque da el nervio cardíaco cervical superior, y luego va a dar otro nervio importante que es el nervio carotidio interno, que como vemos se dirige a la carótida interna para inervarla y formará en su interior el plexo carotidio interno. Bueno, aquí estaría el ganglio simpático cervical medio, que va a dar el nervio cardíaco cervical medio. Bien, y aquí veríamos el ganglio cérvico torácico o estrellado, que va a dar el nervio cardíaco cervical inferior. Aquí vemos como los tres nervios se unen. Entonces, si no lo vemos bien en un principio, nos vamos aquí y lo vamos siguiendo hacia arriba. Aquí hay que ver la diferencia. Por ejemplo, en el lado derecho sí se ve muy bien el superior medio y el cérvico torácico. Sin embargo, en el lado izquierdo han representado el superior, el medio, el cervical inferior y el primer torácico. Es decir, aquí el ganglio simpático cervical inferior y el primer torácico no se encuentran fusionados, pero bueno, de todas formas vemos cómo sería desde el nivel más bajo, desde el primer torácico, donde saldría ese nervio cardíaco cervical inferior. Bueno, sí que hemos visto ya el sistema simpático. Vamos a ver los elementos vasculares principales. Tendríamos aquí, sabemos la arteria aorta descendente torácica con el callado de la aorta. Ese callado de la aorta también lo vemos aquí. Va a dar el tronco brachiocefálico derecho o tronco arterial brachiocefálico, donde saldrá la arteria carótida común y la arteria subclavia. De la carótida común, pues a la altura del cartílago tiroides, que está aquí, pues se bifurcará en la arteria carótida interna, que no la vemos, se va a meter a nivel más profundo, y esta sería la arteria carótida externa. Aquí en este lado igualmente tendríamos como esta sería la arteria carótida interna y esta la arteria carótida externa. Y lo podemos ver en el plano posterior también, como aquí esta sería la arteria carótida interna y esta la arteria carótida externa y esta la arteria carótida común. Y aquí solo vemos la arteria carótida interna. Esto sí lo podemos ver como coincidirían
con el plano base, si lo moviéramos. Bueno, entonces esa es la carótida común y su rama. Hemos dicho también la arteria subclavia y nos quedan ahora las venas. En las venas pues vamos a tener el tronco, vamos a distinguir entre la vena brachiocefálica derecha, que sería esta de aquí, y la vena brachiocefálica izquierda, que se van a dividir en la vena subclavia y en la vena yugular interna. Vale. Y bueno, luego importante en relación con esta vena brachiocefálica, en el lado derecho vemos cómo llega el tronco linfático yugular derecho, lo vemos que llega muy bien, se continúa muy bien. Y aquí bueno, llega el ángulo venoso de esa vena brachiocefálica derecha, y en la vena brachiocefálica izquierda vemos cómo llega el tronco linfático yugular izquierdo. Lo vemos por aquí. Y bueno, esto en relación a todo, en relación a los elementos vasculares, nos queda el nervio vago. Nervio vago, que lo vemos como saldría aquí, a esta altura. Y el nervio vago, que es el decimopar craneal, pues sabemos que va a dar unos ramos cardíacos cervicales superiores e inferiores. Lo que pasa que no se aprecian bien, no se saben distinguir cuáles serían los superiores y los inferiores. Bueno, ahora vamos a los elementos viscerales. Vamos a ver el bloque visceral. Pues en primer lugar, aquí vemos las coanas, como las cavidades nasales o las fosas nasales con las coanas, orificios nasales posteriores. Veríamos la mandíbula, el cuerpo de la mandíbula, la rama de la mandíbula, la apófisis condilar, aquí sería la apófisis condilar y esta sería la coronoide. Luego la cavidad bucal propiamente dicha, pues sería así. Tenemos que hablar de cavidad bucal, este espacio, pero bueno, no es difícil señalarlo. Luego pues vemos la lengua. En la lengua esta sería la porción más anterior del dorso de la lengua con el surco medio, este sería el surco medio, y luego también veríamos las papilas circunvaladas o las papilas caliciformes. Aquí las vemos, que no lo debemos confundir con lo que sería el surco terminal o V lingual, que es donde se encuentra el foramen ciego. Por un lado están esas papilas caliciformes, circunvaladas, y luego el vértice, el surco terminal sería la V lingual, donde está el foramen ciego, que conduciría al conducto tirogloso, donde originariamente pues sabemos que descendió la glándula tiroides. Vale, aquí en esta sería la cara, la porción más inferior, la porción más posterior del dorso de la lengua, donde encontramos la tonsila o amígdala lingual. Tonsila o amígdala lingual. Y luego en la cara inferior de la lengua pues veríamos el frenillo de la lengua, que está ahí representado como en blanco, y aquí serían los pliegues fimbriados. Vale, también en esta cara inferior de la lengua vemos los pliegues sublinguales, que estarían aquí en rosita también pintados, pliegues sublinguales, y veríamos las carúnculas sublinguales menores, y aquí en el centro veríamos las carúnculas sublinguales mayores. Vale, luego aquí tendríamos ese velo del paladar blando o velo del paladar. Se encontraría la porción más superior a la lengua. Aquí tendría la úvula. Y bueno, luego la fauce pues se encontraría en torno a esta región, en esa transición entre la cavidad bucal y la orofaringe o cavidad bucal. Y luego pues vamos a hablar de las glándulas sublinguales. Aquí vemos la glándula sublingual, se ve solo en el lado izquierdo, y aquí estaría representada la glándula submaxilar, al igual que aquí, que se ve muy bien. Glándula submaxilar, que sabemos que por medio de sus conductos van a desembocar en esa carúncula mayor. También vemos los músculos miloioideo, aquí estaría el músculo miloioideo, y músculo digástrico, el vientre anterior. Luego
en relación a la faringe, pues vemos los músculos faríngeos. Este sería el músculo constrictor superior, este un poquito más clarito sería el constrictor medio y este sería el constrictor inferior. Vale, es importante saber que estos músculos faríngeos se van a insertar pues a la base del cráneo por medio de esta fascia que estaría aquí representada en celeste, que sería la fascia faringo-basilar. Vale, entonces ya vamos con esas porciones de la faringe.